8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía, si se incorporan hasta ahora de la mañana con nosotros en este miércoles 5 de noviembre que viene movido, que viene entretenido en los mercados. Hemos tenido una madrugada de susto en las bolsas asiáticas, un susto que ha venido a menos en las últimas horas, aunque sigue, por ejemplo, el Nikkei de Tokio cayendo con fuerza, aunque casi la mitad de lo que ha llegado a caer esta madrugada, cuando ha perdido más de un 4%. El problema lo tenemos en la tecnología, lo que hasta ayer nos deslumbraba a los inversores, hoy lo percibimos ya como riesgo. Inteligencia artificial que ha impulsado el rally bursátil y que se ha convertido, como digo, en ese foco de incertidumbre. ¿Por qué? Por las valoraciones. Parecían justificadas hasta ahora, pero ahora asustan, y el temor en torno a una burbuja sobre la inteligencia artificial provocaba anoche el pánico en Wall Street, y los mercados asiáticos, como les cuento, amanecían esta mañana arrastrados a su mayor caída en 7 meses. Una euforia tecnológica que se ha transformado en dudas sobre esas valoraciones de las compañías de inteligencia artificial en un mercado que venía de máximos y ya advertían de que podía llegar el lobo. Esos avisos llegaban desde los grandes de Wall Street como Goldman Sachs o Morgan Stanley, advirtiendo de que había que prepararse para la corrección y esperando una caída del mercado de valores de entre el 10 y el 20% en los próximos meses. Inversores que tienen que abrocharse los cinturones para una corrección, sí, pero sin catastrofismo. Por ejemplo, el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, diciendo ayer en un foro de Bloomberg que los retrocesos son algo normal de los ciclos de mercado. Por supuesto, es probable que el mercado de valores caiga un 20% en algún momento durante los próximos 12 o 24 meses, y hay pocas personas en esta sala que no crean que es una posibilidad significativa. Eso no significa que la dirección general de los flujos de capital y las asignaciones de las carteras de inversión vayan a cambiar, sino que habrá una retirada para que la gente pueda reajustarse. La pregunta ahora es si esta corrección que estamos viendo en el mercado va a continuar, si este pánico supone un cambio de ciclo y dónde puede llevarnos esta situación a poco más de un mes de que los bancos centrales celebren la última reunión del año, lo que les puede cambiar el paso, como nos contaba antes Alexis Ortega. Ese es el contexto de mercados, es el trasfondo, esas dudas sobre la inteligencia artificial que se están reflejando en las bolsas y que llevaban anoche las caídas Eva Villanueva a Wall Street, después de un mercado alcista de los últimos meses y que empieza a dar señales de alarma. Teníamos caídas esta madrugada en las bolsas asiáticas. El miedo llega al mercado. Vamos con lo que está pasando a una hora para que abran las bolsas europeas. Miramos a los futuros y vemos cómo tenemos al resto de zonas geográficas. Buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rubén. Pues parece que pintan bastos. Es verdad que la intensidad del desplome del sell-off masivo que se ha extendido en Asia tras unas caídas fuertes en Wall Street se ha atenuado en la recta final de la sesión, y vemos como hasta ahora los futuros en Europa anticipan por la parte del DAX de Alemania una caída del 0,49%. Por cierto, que se acaba de publicar un buen dato. Los pedidos de fábrica en Alemania han aumentado un 1,1% en septiembre, un dato que además está por encima de lo que esperábamos, por encima de lo que se esperaba, y que contrasta claramente con la contracción, con la caída del menos 0,8% del dato anterior. Todo esto, por supuesto, mientras vemos como en esos futuros París apunta a la baja un 0,50%, el IBEX 35 un 0,39% y el Eurostoxx 50 también con retrocesos del 0,55%, y viendo también cómo de cara a la preapertura del mercado americano y tras las caídas generalizadas de los principales índices en Asia, ayer con caídas del 2% para el apartado tecnológico para el Nasdaq, el premarket apunta también a debilidad en la apertura, a caída en un arranque de sesión donde el contexto ha volatilizado 500.000 millones de dólares de capitalización del mercado ante el aumento, al temor a una burbuja tecnológica, a una sobrevaloración de las acciones vinculadas a la IA, y que ha golpeado con fuerza en Asia,
donde la volatilidad ha alcanzado niveles no vistos desde abril, donde está ese miedo a la burbuja. Las advertencias de corrección, como contabas, por parte de Wall Street y el haberse descubierto esas posiciones bajistas sobre títulos como Palantir y Nvidia. Es el contexto que ha llevado precisamente a las fuertes caídas en Asia esta mañana, donde el índice Nikkei ha terminado con una caída del 2,5%, ha llegado a recuperar los 50.000 puntos. Ahí en esa gráfica de YouTube no hemos podido recuperar ese dato actualizado, y donde el Kospi surcoreano también, frente a lo que ha sido el desplome del 6%, ha terminado con una caída del 2,85%, también recuperando el nivel de los 4.000 puntos. Pánico que también se ha dejado ver en el mercado del Bitcoin, de las criptomonedas. Ha recuperado los 101.921 dólares, aunque ha llegado a estar por debajo de 100.000 por primera vez desde junio, y por supuesto con el verdadero protagonista de las últimas horas, que ha sido el dólar. El euro dólar a esta hora en 1,1486, mientras que el índice en esa canasta frente a las principales divisas lo tenemos en esos 100 por encima, 100,25 máximos de 3 meses, y en un momento donde el rendimiento del Treasury, del bono a 10 años de referencia, se ha aligerado en las últimas horas hasta el 4,05. El oro a esta hora lo tenemos en 3.975 dólares. Tenemos también protagonistas empresariales de esta madrugada en Asia. La cara es Nintendo, presentaba cuentas ayer al cierre y está volando en la negociación de esta mañana. La cruz es Toyota, también ha presentado resultados, se están cotizando ya y está bajando un 3,5% en bolsa. Recordamos brevemente, Eva, cómo han sido las cuentas que presentaba ayer Nintendo y las que ha presentado esta madrugada el fabricante japonés Toyota. Pues con el aplauso de los inversores está claro que esa subida que ha impulsado en Nintendo un 6% se explica por unos resultados que se han visto impulsados por su consola, la Nintendo Switch 2, que ha disparado la facturación un 110% y que hace que eleve sus previsiones de ventas ahora hasta 19 millones de unidades este año fiscal, que terminará en marzo, frente a la previsión anterior de 15 millones de operativas. Una consola que ha disparado un 19% el beneficio operativo. Toyota ha logrado superar un trimestre difícil, segundo trimestre de caídas, pero que ha terminado con una mejora de sus perspectivas para el año tras el acuerdo arancelario con Donald Trump. Ahora, el mayor fabricante de automóviles del mundo espera unos ingresos operativos de 22.000 millones de dólares, 3,4 billones de yenes, que está por encima de su previsión anterior de 3,2 billones. Tenemos cuentas también en Europa que han presentado en los últimos minutos algunas compañías y que se van a cotizar. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo a partir de las 9 de la mañana en el mercado. Muy buenos días. Estaremos pendientes del sector automovilístico porque el grupo BMW ha anunciado que sus ingresos en el tercer trimestre de este año cayeron un 0,3% en tasa interanual. Se situó la cifra en 32.300 millones de euros. Eso sí, el beneficio neto del fabricante de automóviles subió a 1.700 millones de euros, lo que representa un incremento superior al 250%. Las entregas de BMW en el segmento de automoción aumentaron casi un 9% en el periodo. También tenemos cuentas de la farmacéutica danesa Novo Nordisk. Presenta tanto una facturación como un beneficio operativo inferiores a lo esperado durante el tercer trimestre. La facturación aumentó un 5,1% y el beneficio operativo se situó en 23.680 millones de coronas danesas. Tenemos también las cuentas del grupo alemán de atención sanitaria Fresenius. Ha elevado su previsión de beneficio operativo para este año. Habla de un sólido crecimiento de las ganancias observado en el periodo enero-septiembre. La empresa espera ahora que su beneficio antes de intereses e impuestos crezca entre un 4 y un 8% en moneda constante. Resultados sobre los que se va a pronunciar a partir de las 9 de la mañana el mercado. Un mercado que va a volver a confesar de nuevo hoy a Telefónica, la operadora española que se hundía ayer en bolsa un 13%, registrando su mayor caída desde la pandemia tras presentar su plan estratégico. Un plan que contempla un recorte de dividendo a la mitad para el año que viene y crecimientos sostenidos en ingresos y en beneficios para los próximos años. La compañía da explicaciones ayer por la tarde de ese plan y en esa comparecencia se conocieron más detalles. Por ejemplo, que Telefónica no descarta llevar a cabo una ampliación de capital si llegara a cerrar una operación de fusión
importante en Europa. Eso decía su presidente Mark Murtra, quien avanzaba también que seguirán con el proceso de desinversión en Latinoamérica, que hasta septiembre le ha costado unas pérdidas de más de 1.000 millones de euros. Nosotros estamos en 3 países en Latinoamérica, que son México, Chile y Venezuela, y estamos en Colombia en un proceso ya muy avanzado. Entonces vamos a salir de Hispanoamérica y los 3 países que tenemos en Hispanoamérica son México, Chile y Venezuela. Murtra defendía además la necesidad de acometer este plan estratégico para ahorrar costes y avisaba de que habrá que tomar decisiones difíciles, entre ellas la posibilidad de llevar a cabo un ERE que el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gallo, tampoco quiso descartar. Si en esos ahorros hay incluido temas que tienen que ver con personas, lo que podemos decir es que lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores. No damos el disclosure, no damos el detalle de qué ahorros son exactamente, pero sí que decimos que están todos aquellos que creemos que son factibles de capturar a lo largo del plan. Banco Santander patrocina este espacio. 8:11 de la mañana, ahora menos en Canarias. Al margen de las empresas, al margen de lo que está pasando en el mercado y de la inteligencia artificial, seguimos muy pendientes del cierre de gobierno en Estados Unidos, que desde hoy, Hugo Alonso, es el más largo de la historia del país. Así es, supera ya el que se prolongó entre finales de 2018 y principios del 19. El shutdown, que Donald Trump ha calificado de ridículo, mantiene paralizadas numerosas agencias federales y amenaza con agravar el impacto económico. También afecta a algunos servicios públicos e incluso al espacio aéreo estadounidense. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advertía ayer de que podrían verse forzados a cerrar ciertas zonas de ese espacio aéreo si se prolonga el actual cierre de gobierno debido a la escasez de personal en los aeropuertos. Si nos llevan a una semana a partir de hoy, demócratas verán un caos masivo, verán retrasos masivos en los vuelos, verán cancelaciones masivas y es posible que nos vean cerrar ciertas partes del espacio aéreo porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con el control del tráfico aéreo. Allí en Estados Unidos, en medio del cierre del gobierno, el demócrata Zoran Mandami ha ganado, tal y como se esperaba, las elecciones en Nueva York. Y se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad del último siglo y también primer regidor musulmán de la capital mundial del capitalismo. El futuro está en nuestras manos, amigos míos. Hemos derrocado una dinastía política. Les deseo a Andrew Cuomo lo mejor en su vida privada, pero que esta noche sea la última vez que pronuncio su nombre, ya que pasamos página a una política que abandona a la mayoría y solo responde ante unos pocos. Con una participación histórica, ya que por primera vez han votado más de 2 millones de personas en esta ciudad. Mamdani habría obtenido el 50,4% de los votos frente al 41,6% de Andrew Cuomo, el gran derrotado de estas elecciones junto a Donald Trump, que durante la campaña ha llegado a amenazar con intervenir Nueva York si el demócrata ganaba las elecciones. Mamdani, que gana las elecciones en Nueva York y California, aprobaba también anoche la proposición 50, que permite cambiar los mapas de votación del Estado y potenciar a los demócratas en el Congreso. Una victoria que puede impulsar además al gobernador de este estado, a Gavin Newsom, en su carrera hacia la Casa Blanca. Y una más de Estados Unidos, porque allí hoy el Tribunal Supremo va a evaluar los aranceles de Donald Trump. Escuchará este miércoles los argumentos de las partes en la demanda que cuestiona la legalidad de la mayoría de los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense. En paralelo, China ha anunciado esta madrugada que suspende durante un año la aplicación de un arancel adicional del 24% sobre productos estadounidenses. La medida forma parte de la reciente tregua comercial alcanzada la semana pasada entre Pekín y Washington. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Orange Empresas presenta Todo para Todos, porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. El CNI ha alertado de que los ciberataques a infraestructuras críticas, hospitales y servicios públicos ya no son amenazas abstractas, sino riesgos que afectan directamente a la estabilidad del país y al día a día de los ciudadanos. La conclusión es clara: la ciberseguridad ya es un asunto estratégico y de soberanía nacional, pero también una necesidad urgente para protegerte a ti. Blindar el futuro digital exige innovación, especialistas y una red de cooperación internacional capaz de anticiparse a los riesgos emergentes. Y por eso, más de 500.000 de empresas y administraciones públicas confían en Orange, como la Comunidad de Madrid, que ofrece cada día un servicio público más seguro y eficiente a más de 7 millones de madrileños en servicios de emergencia, hospitales, juzgados, ofreciendo soluciones como, por ejemplo, la solución integral de ciberseguridad en la nube, que protege tu red sin necesidad de hardware ni conocimientos técnicos, filtrando todo el tráfico desde su propia red e incorporando firewall, antivirus y anti-malware. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital en marcha, 8 y 18 minutos de la mañana. Ya ven que el día viene movido, bien interesante, viene divertido, simpático, que decíamos ayer. Así que vamos a ponerle una sonrisa para explicarles lo que está pasando. Vamos a empezar enseguida hablando de inteligencia artificial. ¿Hay burbuja? ¿No hay burbuja? Inmaculada Sánchez Ramos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal vas? Pues muy bien, aquí estamos un poco dormiditos porque hasta ahora yo ya sabéis que no, tú ya llevas mucha mili hoy. A mí me recuerda mucho toda esta temática de la inteligencia artificial a lo que pasó en los .com. Los que lo hemos vivido es muy parecido. De acuerdo, hay un poquito de suflé, sube, todo el mundo se apunta a la ola, a la cresta de la ola, y luego vienen las cosas, vuelven a su, digamos, a su ser, ¿no? Pero bueno, pues sería mucha burbuja la que queráis, la de la .com, desde un punto de vista, si queréis, financiero, pero la realidad es que fue un cambio de paradigma y que cambió nuestra vida. Bueno, pues Internet
eso es evidente. Pues aquí va a pasar lo mismo. Es un cambio de paradigma y siempre que hay un cambio de escalón, pues tendremos luego la fase de consolidación. Tomás Gómez, economista. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Hay burbuja, no hay burbuja? ¿O lo que ayer era blanco y es negro? Bueno, yo creo que hay un contexto, y es que desde hace ya unos cuantos meses, probablemente desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, hay una volatilidad del mercado financiero muy importante. Se ha mantenido con crecimientos, pues precisamente por las tecnológicas, es decir, entre Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla, representan aproximadamente un 50% de las ganancias que se han tenido. ¿Qué quiere decir? Que cualquier oscilación de estas compañías pues tiene una repercusión muy importante. Segundo, probablemente hay una sobrevaloración en este momento y los mercados probablemente pues tienden a ajustarse, ¿no? Pero yo creo que esto es un cambio de paradigma y un cambio de forma de vida y un cambio socioeconómico que no tiene marcha atrás, y por lo tanto yo creo que inteligencia artificial tiene todo el futuro por delante y yo creo que seguirá creciendo después de algunos meses. Antonio Díaz Morales, consejero independiente de Empresas de Educación. ¿Qué tal estás, Antonio? Buenos días. Muy buenos días. ¿Y tú cómo lo estás viendo? Pues mira, yo personalmente tengo una empresa, he invertido en una empresa de inteligencia artificial aplicada a educación. Y siguiendo un poco en línea con lo que decía Inmaculada, es verdad que hay un poco de suflé porque hay mucha gente que no sabe cómo va a implicar, pero por otro lado también lo que yo veo diferente es que ya se está utilizando la inteligencia artificial. De alguna forma no se sabe cuál va a ser el impacto que va a haber en empleos y cuál va a ser la transformación realmente que va a hacer en el tejido empresarial. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el caso de la educación, pues claro, no se sabe exactamente cómo va a afectar, no ya tanto en el modelo pedagógico, sino también en todo el modelo de gestión. Hay muchos inversores que están, digamos, proyectando sus ideas, algunos pues empiezan a volar los fondos de inversión, lo que tratan de proyectar es probablemente escenarios que a lo mejor tardan más en llegar, aunque lo que veo diferente con respecto al mundo de Internet es que Internet prácticamente pues fuimos aprendiendo en el camino. Aquí ya estamos utilizando inteligencia artificial desde hace tiempo y no somos conscientes un poco de cómo lo vamos a modificar en nuestros modelos de gestión, en nuestros modelos de cada uno de los sectores, ¿no? Cada sector va a tener implicación y entonces los fondos pues están ahí pululando porque ven que hay una oportunidad, pero yo creo que tendrá su pico y su valle, como siempre, hasta que no se madure y se vea exactamente cuál es realmente la implementación que se va a poder tener. Tomás, tú que has visto muchas de estas como economista, ¿es la excusa que necesitaban los mercados cuando ya estaban muy arriba para corregir un poquito? ¿Más de excusa que de realidad? Probablemente sí. Como todo el crecimiento de los mercados en beneficios se ha basado, insisto, en más del 50% en estas empresas, yo creo que sí. Pero yo creo que la inteligencia artificial es una apuesta segura. Es decir, yo creo que sin duda esto ya ha cambiado, pero en los próximos 3-4 años va a ser tremendo. Y el único problema y riesgo que yo veo efectivamente a la inteligencia artificial es que no hay un marco jurídico normativo que regule determinadas cosas. Es por donde se puede escapar y por donde puede... Pero de valoraciones no ves problema. Yo no veo problemas. Yo creo que hay picos, hay altibajos y hay oscilaciones, pero vamos, esto ha llegado para ser rentable, para invertir, como es Antonio. Yo desde luego estoy en esa tesis y desde luego en 3-4 años, o sea, no vamos a conocer nada. Estos portátiles que tenemos encima de la mesa, esto va a ser como los vídeos VHS estos que había. Sí. O sea, ya habrá computadoras cuánticas. Cintas de cassette. Las cintas de cassette, computadoras cuánticas en el mercado, estamos en una tecnología disruptiva que ha venido para cambiar el mundo, que ha venido también para empobrecer a algunos, porque inteligencia artificial, gemelos digitales, realidad extendida necesita mucha energía. Y nosotros somos muy deficitarios energéticamente. Y habrá países ricos y países pobres no en función de su pasado, sino en función de su dependencia energética. Y Europa, y en concreto España, tenemos un problema muy serio en ese sentido. Estados Unidos no lo tiene, por eso está peleando. China no lo tiene, por eso está peleando. Y Rusia quiere tener energía, ser independiente energéticamente y en tierras raras, ¿no? Oye, ¿qué dices de la energía barata? Ayer en una entrevista a la CNBC, el CEO de Aramco precisamente decía que ellos ofrecían su energía barata, la que tienen en Arabia Saudí, para convertirse en referencia, en centro importante de datos, de inteligencia artificial. No era el mejor día, tal vez para decirlo, por lo que estaba pasando en el mercado, pero ellos se postularon. Hoy ahora os pregunto por más cosas. Saludamos a nuestro invitado que nos tiene que sacar de dudas, espero, sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial. Pero el mercado EVA está como está, lo venimos contando desde las 7 de la mañana
y más que nunca hay que invertir con lógica, ¿no? Pues sí, y ahí vamos a contarles. ¿Conocéis Altex Quality? Es un fondo de la gestora independiente Altex Asset Management y la verdad es que tiene un rendimiento asombroso. A fecha 15 de septiembre, la rentabilidad acumulada a 3 años de Altex Quality era del 79%. Sí, 79%. Bastante por encima de los índices globales de renta variable, como el S&P 500 o Eurostock. Tenéis toda la información de este fondo en invierteconlogica.com. 8:25 de la mañana, Miguel Ángel Trabado, conferenciante, formador y consultor en inteligencia artificial. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de saludarte. Hablando de lógica, ¿tiene lógica lo que estamos viendo en el mercado, que ha cogido lo de que las valoraciones hoy son altas, hoy es negro lo que ayer era blanco? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué lectura haces? Bueno, de entrada, la tecnología está ahí. Y la tecnología no es una burbuja en absoluto, es una tecnología fiable, es una tecnología que a día de hoy se está desarrollando de una manera muy competente y ya está dando resultados a nivel tecnológico. El tema es que los mercados, viendo los crecimientos, especialmente el número de usuarios que están teniendo las compañías que hay detrás, pues bueno, de alguna manera, hasta cierto punto yo creo que hay una euforia inversora. Es decir, al final las valoraciones probablemente están altas. A modo de ejemplo, si miramos OpenAI, por ejemplo, que es la empresa que todo el mundo conoce, los que han desarrollado ChatGPT, bueno, estamos hablando de unos ingresos previstos de 20.000 millones de dólares y una valoración de $500.000, con lo cual, bueno, otro ejemplo que sería su competidor principal, Anthropic, 13.000 millones es lo que se espera que facture y una valoración de 133.000. Si nos miramos Europa, por ejemplo, Mistral, pues estamos hablando de 11.700 millones de valoración en este momento, es decir, las valoraciones están altas. ¿Esto quiere decir que se parece a las .com? Bueno, yo creo que hasta cierto punto hay muchas similitudes, pero creo que el riesgo es mucho menor. ¿Por qué? Porque realmente la reacción que están teniendo las empresas a la hora de implementar inteligencia artificial está siendo rapidísima. O sea, la adopción tecnológica con respecto a la inteligencia artificial, a pesar de que todavía falta muchísimo, pero la mayoría preguntan, empiezan a formarse, etcétera. Algunos empiezan incluso a desarrollar proyectos estratégicos ya para asentar la inteligencia artificial con criterio, pues nos muestra que realmente hay una apuesta clara porque hay un efecto en la productividad que es inmediato, que es muy visible, que el usuario enseguida lo nota y eso hace pues que la apuesta sea clara por su parte, o sea, todo el mundo lo ve claro. Pero bueno, está inflado sí, pero yo creo que en el medio y largo plazo a mí me parece absolutamente seguro, porque es lo que está cambiando el mundo. Esa burbuja no, Miguel Ángel, hablabas de euforia bursátil, esa euforia estaba o está justificada, es decir, el techo de estas compañías de inteligencia artificial, ponías algunos nombres sobre la mesa, ¿es tan alto como para que los inversores vayan hacia ahí, el dinero vaya hacia ahí? Claro, el tema es que sí, a ver, es muy posible que haya una corrección, es difícil de decir, ¿no? Es decir, al final, bueno, ya sabemos cómo funcionan los mercados, ¿no? Que siempre es complicado, pero da la sensación, uno tiene la sensación de que posiblemente en 1 o 2 años pueda haber una corrección porque las valoraciones que hay para mí están un poco infladas, en mi opinión, ¿eh? Pero también es verdad que, bueno, que van a mejorar en ingresos. Y luego también depende, porque cuando hablamos del sector tecnológico, claro, yo te he hablado de empresas de IA generativa, pero bueno, si miramos el caso de Nvidia, por ejemplo, que está, evidentemente, que claro, no para de crecer, y crece, y el impacto que tiene es absolutamente brutal, aquí también es mucho más realista, o por ejemplo Amazon, que también tiene una inversión muy clara en temas de inteligencia artificial. Entonces, claro, también depende mucho de qué compañía estemos hablando, pero la sensación es que el mercado está algo inflado, pero teniendo una tecnología de base que es muy, muy potente detrás, pues bueno, al final yo creo que hay mucho ruido mediático, etcétera, etcétera. Creo que se estabilizará, pero en el fondo estamos hablando de una tecnología que va a cambiar el mundo, como decíamos, ¿no? Que ya lo está cambiando, de hecho, y que nunca habíamos vivido algo así. Porque es que cuando llegó Internet la adopción fue muchísimo más lenta. Luego llegó todo el tema de la web 2.0, redes sociales, podemos interactuar. Pero ahora tenemos una web que ejecuta, es decir, tenemos herramientas capaces de tomar decisiones. Y ahora con la llegada de los agentes, esto todavía va a ser muchísimo más poderoso. Es decir, estamos hablando ya de inteligencias artificiales que están dentro de tu ordenador, capaces de tomar acciones y decisiones. ¿No? Esto también tiene muchos riesgos en temas de ciberseguridad. Pero evidentemente el potencial es brutal.
Tengo por aquí, estoy muy bien acompañado, como has escuchado, Miguel Ángel. No sé si ahora Antonio, Inmaculada, Tomás quieren preguntarte alguna cosa, pero Tomás, sí que te preocupaba antes el tema de la regulación, ¿no? Sí, yo creo que es la parte pendiente, ¿no? Es decir, no hay un marco normativo ajustado, las leyes siempre van un poco por detrás, y es que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías disruptivas van tan por delante que no termina de coger Entonces yo creo que hay una serie de riesgos, ¿no? Desde la protección de datos, una serie de cosas que están sin regular todavía, y sí me gustaría conocer la opinión de Miguel Ángel en este sentido, ¿no? Es decir, este es un riesgo efectivo de la inteligencia artificial, van demasiado lentos los procesos normativos, no debe haber procesos normativos y debe dejarse un poco más libre. ¿Cuál es su opinión? Bueno, aquí habría que diferenciar un poco. Por un lado está Europa y por otro lado tenemos la perspectiva de Estados Unidos, pero incluso del resto del mundo, porque Estados Unidos aún regula, pero si nos vamos a otros países, pues bueno, la regulación llegará algún día, me imagino, ¿no? Pero claro, la regulación de Estados Unidos es muy, muy flexible. En cambio, en Europa, hay que decirlo, hemos sido mucho más rápidos creando la normativa que desarrollando el producto. Es decir, Estados Unidos desarrolla producto, lo hace muy rápido, lo hace muy bien, mientras que nosotros, bueno, somos muy buenos desarrollando normativa, pero nos falta probablemente la parte de innovación, ¿no? Somos Francia, posiblemente pues los mejores, Miguel Ángel, aquí en Europa. Tenemos tanta experiencia, en regular que nos sale solo, ¿no? Claro, entonces tenemos todo el tema de la AI Act, que sería, bueno, toda la regulación europea, que se ha anticipado muchísimo a todos estos temas, y a modo de ejemplo, pues en Europa utilizar un agente sin control pues no está permitido, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos eso no es ningún problema. Esto es cierto que va a limitar mucho la forma en la que trabajamos, pero nos va a dar también muchos beneficios en términos de ciberseguridad, de protección de datos, de potenciales ataques que puedan tener compañías, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí se está regulando aquí, bueno, y eso es que como todo, si miramos una balanza tiene pros y tiene contras. Y claro, todo depende del punto de vista que le demos. Si lo que queremos es crecer, sería bueno regular menos. Y si lo que queremos es protegernos ante posibilidades de estas opciones que sabemos que hay y que crecen cada vez más a nivel de ciberseguridad, pues claro, es mejor regular y proteger también los datos de los consumidores, de los usuarios en el fondo, ¿no? Inmaculada, primero tú, Antonio, que te veía sentir, ¿no? A sentir en un sentido y discrepar en el siguiente. Yo creo que Europa se pasa en regulación. Tiene, en general, no solo con la AI. Es cierto que el reglamento, no el reglamento, sino que es bastante bueno, ha puesto esos 3 niveles, pero también es cierto que pone muchas puertas al campo. O sea, hay mucha burocracia. Quizás la regulación, la esencia de la regulación está muy bien concebida, pero lo que es la burocracia para poder llevar a cabo todos los proyectos, para poder llevar a cabo todas las iniciativas, al final ahoga la iniciativa en general y en particular en el tema de la inteligencia artificial. Invertir en Europa, de hecho coges las empresas y todas son todas americanas, y la batalla. Yo suelo decir que esto es un partido de tenis en el cual los europeos estamos como el juez de silla, ¿no? Mirando de un lado para otro de China a Estados Unidos, ¿no? Mirando cómo juegan ellos el partido. Y no solo en la inteligencia artificial, sino en todas las tecnologías habilitantes de las mismas. No olvidemos que sin infraestructuras no hay inteligencia artificial, no solo por capacidad de cómputo, sino también por capacidad de transporte del dato, ¿no? Y bueno, pues la batalla de Huawei, la batalla de los cables submarinos y por último la batalla también del 5G y los estándares, o las redes móviles, ahí está, entre China y Estados Unidos, y nosotros a ver el partido. Una última reflexión, Antonio, y te dejo cerrar. Miguel Ángel, perdóname. Venga, rápido que... Me quedo no solamente con un tema específicamente de legislación, sino también del rol de Europa, porque si por un lado no tenemos como decía Tomás, hay un tema energético y Europa no es un gran player en energía, pero luego además hay otro tema que tiene que ver con todos los minerales raros y todo lo que nos hace falta, que tampoco lo somos. Pues si lo único que nos quedamos es con legislación, pues tenemos poco que aportar a esta pelea, y entonces ahí sí que nos quedaremos, como dice Inmaculada, sentados en la silla de juez de silla, en lugar de tener un papel más relevante. Miguel Ángel, última valoración en 30 segundos, venga.
Bueno, básicamente para mí, haciendo un poco de resumen, ¿no? La inteligencia artificial no es una burbuja, pero vive rodeada de una. Esta es un poco la realidad. Al final estamos hablando de expectativas que probablemente hasta cierto punto y en algunos casos, especialmente si nos vamos a las redes sociales, etcétera, son algo desmedidas, pero es una tecnología que avanza, eso es innegable. El mercado evidentemente todavía no está maduro, pero como digo, el potencial tecnológico es enorme. En Europa, evidentemente, a nivel tecnológico estamos un poco por detrás. Yo creo que China probablemente parece que tenga la capacidad de acabar por, no sé si dominar, porque tiene una competencia fuerte con Estados Unidos, pero está liderando claramente también muchos de estos campos. Y, por tanto, hay dos grandes, digamos aquí, países, que son China y Estados Unidos, que están dominando absolutamente el mercado. Y aquí, pues no sé si vamos a acabar siendo, de algún modo, consumidores, ¿no? Mucho más que innovadores en ese sentido. Miguel Ángel Trabado, agradecerte tu tiempo esta mañana, tus explicaciones y ayudarnos a entender lo que está pasando y quitarle parte de duda a eso que teníamos por la reacción de las bolsas. Cuídate, gracias Miguel Ángel, hasta otra. Gracias, buenos días. Hablando de regulación, nos vamos a Publi, Tomás. Tampoco, y mezclando con lo de la energía, tampoco veo yo Arabia Saudí regulando mucho. No, o sea, estos se van a posicionar como sea. No, pero hay una cosa, a cuento de lo que dice Inmaculada y Antonio, que me parece muy interesante. Yo diferenciaría entre lo que son las reglas del juego y lo que es la burocracia europea, ¿no? Había ayer una tribuna de Joaquín Leguina con el tema del coche eléctrico muy interesante en este sentido, ¿no? Dice, ¿por qué China triunfa con el coche eléctrico y Europa no? No tanto por la regulación como por la burocracia maldita europea. Ayer tuvimos en esta mesa donde estáis sentados a Ford, a Polestar, a Jaguar Land Rover y a Toyota, y hablaba un poco de eso, de claro, estamos compitiendo, ellos están compitiendo con otras reglas. Nosotros nos ponemos las propias, en Europa también. Eso hay pero ese punto es muy interesante. Yo no soy muy pro regulación, pero estoy totalmente de acuerdo que es el problema. No, es como los fondos Next Generation, es que hay una burocracia desorbitada en la Unión Europea y en cada uno de los Estados miembros. Desincentiva. Hoy vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de Telefónica. Ayer el mercado se quedó a gusto. Vamos a ver hoy cómo lo recibe, porque hubo explicaciones ayer por la tarde también, se extendieron durante bastantes minutos. Ahora lo resumimos. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería. ¿No estoy en la pescadería? No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre. Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy. Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Los juguetes más buscados ya están en marcha. Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Adelántate. Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, La taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise. ahora 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Nosotros estamos en 3 países en Latinoamérica, que son México, Chile y Venezuela, y estamos en Colombia en un proceso ya muy avanzado. Entonces vamos a salir de Hispanoamérica y los 3 países que tenemos en Hispanoamérica son México, Chile y Venezuela. Es el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ayer por la tarde dando explicaciones de ese plan estratégico que el mercado castigó con una caída en bolsa del 13%. ¿Qué le duele, Antonio, a Telefónica en Latinoamérica, en Hispanoamérica, para que salga de allí con todo? Porque se va a quedar con Brasil. Ayer resultados también, más de 1.000 millones de pérdidas en los 9 primeros meses del año por todo el negocio, las ventas que ha hecho en Hispanoamérica. ¿Qué pasa allí? Yo puedo hablar, por ejemplo, de Colombia, que he estado 8 años allí. En Colombia la cuota de mercado, el líder absoluto es Claro, igual que le pasa en México, que pertenece a un grupo mexicano, pero luego estaba en segunda posición, estaba Telefónica, y en tercero aparecía un operador belga, que es Tigo. Claro, yo creo que hay un punto en el que si tú no llegas a tener un mínimo de cuota de mercado para poder competir, pues es verdad que estás en una posición débil. Pero retirarte de esos países donde probablemente, después de haber hecho tanta inversión, porque ya muchos años invirtiendo y teniendo una posición en la que, bueno, yo creo que no van a llegar a recuperar las ventas de lo que han invertido durante tanto tiempo, para venirte a operar a Europa, donde el mercado está totalmente saturado, no lo veo yo, si yo fuera inversor, como una estrategia que me parece lógica. Entre otras cosas, porque decía fuera de antena antes cuando estábamos hablando, que para mí la multinacional más importante que tenemos en España es el idioma. Y la plataforma que te da tener ese mercado en toda Hispanoamérica, pues te permite por lo menos que para cualquier tecnología o algo te tengan que necesitar a ti, porque eres un operador que ya se había puesto en el mercado desde hace muchos años. Es decir, no le veo sentido porque vas a vender en pérdidas según va saliendo, pero además lo que vayas a hacer con esos recursos luego en Europa, no sé yo si realmente van a traer una rentabilidad que justifique lo que van a abandonar de mercado. Es más, si hay operación en Europa, decía ayer Murtra, abría la puerta a una ampliación de capital para poder financiar una operación relevante. No se nos olvide el recorte del dividendo, le preguntaban también por un ERE, y si hay que hacer más ajustes, pues lo dejaba ahí. ¿Qué os parece, Tomás Inmaculada, del plan de Telefónica? Yo creo que yo destaco 3 cosas, ¿no? Uno, Telefónica históricamente ha tomado unas decisiones muy erráticas. Entonces, yo me acuerdo cuando decidió poner al día y formar a sus directivos y ponerlos en el máximo del top, y dijo, venga, vamos a gastarnos en cada uno 40.000 euros en un máster MBA, y al año siguiente los prejubiló a todos después de haber hecho el máster, ¿no? Segundo, a mí esta operación, coincido mucho con Antonio, hay una teoría matemática que se llama la teoría de los subconjuntos borrosos, ¿no? Es decir, un elemento, tú miras la playa y ves que hay gente que está en el agua y gente que está en la arena.
y ves un montón de gente que no sabes bien si está en la playa o está en la arena, ¿no? Y esto de un sacrificio tan grande a corto plazo como el que ha hecho Murtra, para un beneficio borroso a futuro y con un plan tal, me parece muy peligroso, muy complicado. Y tercer elemento, no olvidemos cómo se fragua la llegada de Murtra a la presidencia de Telefónica. Aquella intervención del gobierno en Moncloa, cuando llama a Álvarez Pallete y le dice que tiene que marcharse porque quiere poner a este señor al frente. Aquí hay alguna responsabilidad de lo que pasa y de lo que pase a Telefónica, de quien interviene permanentemente en los mercados donde no debe intervenir, como ha hecho con el BBV y como hizo en Telefónica en su momento. Pues mira, yo ese punto lo quería sacar, os lo voy a dejar un momento para el final. Recordaréis hace un ratito fuera de antena hablé de la experiencia europea que ya tuvo Telefónica en su momento, todas las licencias de móviles de UMTS. Fue un fracaso, lo intentó, pero fue un fracaso. Entonces, bueno, pues no sé si quiere repetir la jugada. Y con relación al tema de la intervención del gobierno, ya no solo con estas dos que has nombrado, Tomás, sino también con Indra, también que se iban a hacer un consorcio con Hispasat, y en concreto en las telecomunicaciones, que quizás el campo que más me compete, me preocupa mucho por muchas razones, entre otras cosas porque no deja de ser, insisto, la tecnología habilitante del resto de las cuestiones. O sea, sin ello las tecnologías emergentes, es decir, la IA que hablábamos hace un rato, es decir, otras muchas más, no son viables. Por lo tanto, intervenir, digamos, aguas abajo, la fuente, hablábamos antes de la energía para los centros de datos y tal, los centros de procesos de datos y por tanto el desarrollo de la sociedad digital, me parece muy peligroso. Y esto pues ha sido una respuesta de esa actividad, de esa manera de proceder. Antonio, entonces a partir de ahora, ¿qué? ¿Va a comprar en Europa? ¿No va a comprar en Europa? ¿Va a ser comprada? La bolsa va a estar, yo creo que la bolsa va a estar mirando porque acabamos hablando hace un momentito de lo que es el potencial de la IA. Claro, el dinero va a ir buscando proyectos que generen ilusión. Yo no veo el proyecto y le va a costar mucho a Telefónica poder ilusionar en un mercado donde hay proyectos tan apasionantes como se están hablando. Entonces, para el accionista, a corto plazo, estamos viendo que le va mal. Pero es que a medio no lo tengo muy claro que vayan a poder conquistar para que vean y merezca la pena invertir en Telefónica en lugar de en otros. Porque si hemos hablado muchas veces, y termino con esto, ¿con quién compiten, por ejemplo, la banca? Cuando hablábamos del futuro del sector financiero, claro, ¿con quién compiten, Tomás, estas compañías? Porque ya se nos meten todos los grandes tecnológicos, los que hablábamos antes de la IA, todos los Meta, toda esta gente, de todos los Amados, cada vez están más metidos en todo esto también, en todo el mundo teleco, comunicaciones, internet, claro. A ver, son diferentes roles. Uno es lo que es la propia red, otros son los semiconductores, toda la parte de los Intel y compañía, sí. ¿No? AMD, sí, pero son los que se están aprovechando de la red. Eso siempre lo decía mucho Pallete. Eso se dice mucho, pero yo no estoy tan de acuerdo. Yo pago la carretera y los demás circulan gratis. No, pero yo no estoy tan de acuerdo, porque era un poco precisamente, es como si los conductores de una calle, sí. De una carretera, dijeran que tienen que digamos, pagar parte de la carretera, sí, ¿no? El fabricante de coche no paga la carretera. Esto lo decía ayer Alfredo Redondo en una conferencia que tuvimos. Pero viene a ser el peaje de las autopistas, ¿eh? El peaje de las autopistas sí, pero todas no, como bien sabes. Bueno, todas no de momento, Tomás. No fastidies, no des ideas. Bueno, hay algunos peajes que los pagamos y no nos enteramos, como la M45. ¿eh? Sí, pero no deis ideas, No. Bueno, pues vamos a ver qué hizo el mercado, Tomás. Sí. Yo creo que Telefónica tiene un problema y es que en I+D va mal. Es decir, ¿cuántos años lleva con el proyecto de los famosos teléfonos que te van a traducir simultáneamente 189 idiomas y no termina de salir al metal? La aplicación de inteligencia artificial tiene un problema de fracaso en innovación y yo creo que esto es una decisión desesperada. Vamos. Tomás Gómez, Inmaculada Sánchez Ramos, Antonio Díaz Morales, un placer haberos tenido por aquí. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles. Un placer. Adiós. Muchísimas gracias. Buen día. Un buen miércoles.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta Iser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario con Elena Fraile para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Una borrasca en el Mediterráneo y el paso de frentes dejarán un día muy inestable en gran parte de la península de Baleares, con cielos nubosos y lluvias más intensas en el nordeste y Baleares, donde podrán ser fuertes, persistentes y con tormentas y granizo, remitiendo por la tarde. También nevará en el Pirineo, con la cota bajando a unos 1.500 metros. En Canarias habrá intervalos nubosos y lluvias débiles en las islas montañosas. Las temperaturas caerán de forma marcada en casi todo el país, con heladas en zonas de montaña. Soplarán vientos mayoritariamente del oeste, fuertes en puntos del estrecho, litorales atlánticos y cantábricos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 9 de la mañana, hora menos en Canarias. Enseguida abren las bolsas europeas. En 9 minutos tenemos en marcha la sesión, la tercera de la semana, la tercera de noviembre, que viene marcada por el susto que hemos tenido esta madrugada en las bolsas asiáticas, sobre todo el Nikkei de Tokio, que ha llegado a bajar más de un 4%. Caída finalmente que se ha quedado en el 2,3% por el miedo a esas valoraciones excesivas de las compañías de inteligencia artificial que llevaban anoche también las caídas a Wall Street. Con todo esto nos preparamos, miramos a los futuros, miramos a los protagonistas del día en Europa. Ángeles, futuro del IBEX 35, que anticipa cómo viene. Buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo, con una caída del 0,45%, lo que significa que es muy probable que el selectivo pierda la cota de los 16.000 puntos. Muchos inversores empiezan a pensar que el mercado está sobrevalorado y que se está fraguando una burbuja en torno a la inteligencia artificial. Estaremos muy pendientes de Telefónica tras el desplome del 13% que vivió ayer como respuesta al recorte del dividendo y a su plan estratégico. Hemos conocido el dato de pedidos industriales de Alemania. Se situó en el 1,1% de subida en el mes de septiembre, por encima de lo esperado y mejorando mucho el dato anterior. Conoceremos PMIs compuestos de octubre en la eurozona y en el Reino Unido, y el índice de precios de producción también en la eurozona. En Estados Unidos, ISM del sector servicios y el informe ADP de empleo privado. Además, Renta 4 paga hoy dividendo y cotizarán las cuentas de Grifols en España. La prima de riesgo en 51 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,15%. En el resto de Europa, Roberto, tenemos también resultados y los futuros también cayendo. 0,72 que el futuro del Eurostock 50, 0,65 el del CAC 40 y 0,61 el del DAX alemán. Hoy 2 puntos de vista, 2 focos a los que atender en la tecnología después de esas caídas en compañías tecnológicas como Intel, Palantir, AMD, y también resultados los de Novo Nordisk, que revela que sus ventas suben un 5%, pero la utilidad operativa anual disminuye un 30% en este tercer trimestre del año fiscal 2025, y también BMW, que anuncia que sus ingresos cayeron un 0,3% interanual. En cuanto a futuros americanos, futuros que vienen con caída del 0,27%
0,16% para el Nasdaq 100, pero subida del 0,16% para el Dow Jones. El Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con caída del 2,33% y Kospi coreano ha bajado un 2,85%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas cotiza en 60,54 y petróleo Brent en 64,43. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Está justificado lo que está pasando? ¿Está justificada la caída del mercado? ¿Estaba sobrevalorado por la parte de la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que las subidas que hemos tenido han tenido una velocidad muy grande y el mercado lo que necesita es ver más señales tangibles de un crecimiento real frente al optimismo de los últimos trimestres. O sea, las caídas son súper normales en un año donde las rentabilidades que estamos viendo en estas compañías son brutales y en los índices con retornos entre el 20 y 30% en la mayoría de ellos, el IBEX cerca del 40%. Yo creo que es un recorte más que saludable y dentro de las subidas tan rápidas que hemos tenido, pues muy razonable. Hoy pendientes de nuevo de Telefónica, el mercado va a volver a valorar, a pronunciarse sobre ese plan estratégico, sobre esos resultados que presentaba ayer la compañía, sin menos 13% en bolsa. ¿Hasta dónde puede llegar el castigo? ¿Cómo visteis vosotros ese castigo ayer de Telefónica y cómo valoráis el plan de la compañía? Bueno, el mercado lo ha reflejado muy negativamente, sobre todo por dos motivos. El flujo de caja y los ingresos para los próximos años están en niveles muy bajos, entre el 1 y el 2%. El recorte del dividendo se esperaba que llegase a niveles de 0,22 euros por acción, ha sido 0,15, es el 50%, y eso el accionista pues lo ha penalizado fuertemente. Y aquí la clave va a ser si Telefónica al final va a seguir creciendo en sus mercados core, como son Alemania y España principalmente, también Brasil y Reino Unido, y que pueda conllevar alguna ampliación de capital. Ayer no lo descartaron totalmente. Creemos que en el corto plazo no va a ser, pero sí que es posible que Telefónica esté buscando alguna operación de gran escala y puede llevar una ampliación de capital, lo que sería también negativo para la compañía, para la cotización. Por el lado de las empresas, hoy, como contaba Roberto, muy pendientes, como no, de las tecnológicas, de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial aquí en Europa y también de las que han presentado resultados con el foco puesto en BMW, medio de esas dudas e incertidumbres para el sector automovilístico y también el sector farma con Novo Nordisk. ¿En qué os vais a fijar hoy? Bueno, muy buenos resultados por la parte de Fresenius, de componentes de médicos, también de Ahold, una compañía que ha presentado buenos resultados y ha anunciado un plan de recompra de 1.000 millones. Malos resultados de Novo Nordisk, peores de lo esperado. Además, ha recortado sus objetivos por retraso en las ventas de sus productos como el Ozempic. Ha aumentado además la oferta por mesera, que lo valora en 10.000 millones. Eso también va a ser negativo para la cotización. Y en cuanto al sector automoción, malos resultados de BMW por los aranceles y también por la competencia china, que están sufriendo mucho las automovilísticas alemanas, y sin embargo muy buenos resultados de Ferrari, sorprendentes, y creemos que la cotización lo va a reflejar positivamente. Dicho esto, ¿dónde veis oportunidad para esta recta final de año, David? Bueno, nosotros creemos que la rentabilidad del año está prácticamente hecha. Los recortes que estamos viendo en los mercados vienen bien de cara a las rentabilidades del año que viene. Los resultados están sorprendiendo en líneas generales, batiendo las estimaciones. Muy buenos resultados del sector financiero. Estamos viendo un comportamiento mejor en la última temporada de este año en cuanto al sector utilities, que es un sector más defensivo, que creemos que lo va a seguir haciendo bien. También el sector renovables lo está haciendo francamente bien y creemos que lo van a seguir haciendo bien. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Nos preparamos ya para esa apertura del mercado. Buen día, buen negocio. Gracias. Gracias, Rubén. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Radio Intereconomía. La Oficina Central de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece un servicio de atención preferente para mayores y personas con discapacidad, porque sabemos que cada persona cuenta y merece un